oyes cantar la mañana, Dios está en casa. Y si tus padres te besan y hacen reír la esperanza, Dios está en casa. Canta conmigo, mi hogar es fuerte. Si en el hogar hay ternura, en las palabras habladas, Dios está en casa. Y junto con la familia le alabamos y exaltamos, Dios está en casa. Canta conmigo, mi hogar es fuerte. ¡Eso! Hola chicos, qué pena tengo con ustedes. Es que llevo un rato buscando a Nesti para iniciar nuestra sección y no la encuentro por ningún sitio. ¿Ustedes lo han visto? Bueno, no tengo de otras, así es que comenzamos. ¡Gaby! ¡Mira lo que te traigo! Hasta que por fin llegó. ¿Dónde te habías metido? Mira, ya los niños nos están viendo. Ahora, voy a dar la vuelta. Oh, disculpe mi demora. Es que como hoy estaremos hablando de los animales, quise traer mi mascota. Miren, ¿les gusta? Ay, Nesti, préstamelo. Gaby, ¿qué te parece si comenzamos? Me parece bien. Miren, una de las preguntas que muchas personas se hacen es: ¿qué animal duerme más horas al día? ¿Saben cuál es? Pues bien, el récord lo tienen los koalas, que son capaces de dormir hasta 22 horas al día, casi el día entero. A ver, ya que no saben cuál es el animal que menos duerme. Bueno, el récord lo tiene la jirafa, que solo duerme 4 horas al día, en intervalos de pocos minutos. Además, duermen de pie. ¿Saben cuál es el animal más resistente? Es decir, el que más tiempo puede estar sin beber agua ni comer, es el camello. Esa resistencia se la deben a sus jorobas, pues acumulan gran cantidad de grasa que les permite recibir la energía suficiente durante el tiempo que están sin comer ni beber agua. Además de que su cuerpo tiene facilidad para retener líquidos, se calcula que pueden estar 2 semanas sin beber agua. Cuando hablamos del animal más rápido del mundo, se nos viene a la mente el guepardo. No es cierto. El animal más rápido del mundo es el halcón peregrino, que puede alcanzar 360 kilómetros por hora, mientras que el guepardo solo puede alcanzar 115 kilómetros por hora. Como ven, amiguitos, el mundo de los animales es bien extenso y está repleto de curiosidades. Pero lamentablemente el tiempo se nos va como agua entre los dedos. Así es que por hoy nos despedimos. Pero no olviden, nos vemos en el próximo programa para juntos aprender de todo un poco. ¡Nos vemos! Yo no estaba
Los libros de Primera y Segunda de Reyes. Aunque nuestras Biblias son dos libros separados, originalmente fueron escritos como un libro que cuenta una historia unificada que continúa del libro de Samuel que le antecede. Así que David ha unificado las tribus de Israel en un solo reino, y Dios prometió que de su linaje vendría un rey mesiánico que establecería el reino de Dios sobre las naciones y cumpliría las promesas hechas a Abraham. Entonces, el libro de Reyes cuenta la historia de la larga línea de reyes que vinieron después de David, y ninguno de ellos estuvo a la altura de la promesa. De hecho, ellos llevan a la nación de Israel a la ruina. El libro está diseñado para tener 5 movimientos principales. La historia comienza y termina enfocada en Jerusalén. Primero con el gobierno de Salomón y la construcción del templo, y luego, en esta última sección, termina con la destrucción de Jerusalén y el exilio de Israel a Babilonia. Y las 3 secciones centrales están compuestas por la historia que nos lleva a esa tragedia. Y explican cómo Israel se dividió en 2 reinos rivales, cómo Dios trató de prevenir la corrupción de Israel enviando a los profetas, y cómo el exilio se convirtió en la inevitable consecuencia del pecado de Israel. El libro inicia con 2 capítulos acerca del traspaso del reino del anciano David a su hijo Salomón. Y las últimas palabras de David a Salomón son muy similares a aquellas de Moisés y Josué y Samuel al pueblo. Es un llamado a permanecer fieles a los mandamientos del pacto y a permanecer leales solo al Dios de Israel. Pero las palabras de David parecen un poco huecas, porque luego David y Salomón se ponen a conspirar de cómo van a consolidar este nuevo reino a través de una serie de asesinatos políticos. No es un buen inicio. El momento más brillante de Salomón es cuando le pide a Dios sabiduría para guiar a Israel, e incluso completa el sueño de David de hacer un templo para el Dios de Israel. Aquí la historia se detiene y describe con detalle el diseño de este templo. Justo como en el diseño del tabernáculo en la Torá, tenemos mucho oro y joyas, e imágenes de ángeles y árboles frutales. Todo este simbolismo hace eco del jardín del Edén. Es el lugar en donde el cielo y la tierra se encuentran, donde mora la presencia de Dios con su pueblo. Pero en cuanto Salomón termina el templo, toma una horrible decisión y el reino se desmorona. Él empieza a casarse con las hijas de otros reyes, cientos de ellas, para hacer alianzas políticas. Y luego él adopta a los dioses de esas mujeres e introduce su adoración en Israel. Luego, Salomón acumula enormes cantidades de riquezas y organiza un ejército gigante. Incluso instituye el trabajo de esclavos para todos sus proyectos de construcción. Si miras en la Torá y revisas las reglas para los reyes de Israel en Deuteronomio 17, verás que Salomón está rompiendo cada una de ellas. Así que para el tiempo de su muerte, Salomón se parece más a Faraón, el rey de Egipto, que a su propio padre. La siguiente sección inicia con el hijo de Salomón, Roboán, actuando justo como su padre. Es una historia muy triste de ambición y hambre de poder. Él trata de subir los impuestos para el trabajo de los esclavos, y bajo el liderazgo de Jeroboam, las tribus del norte rechazan esto, se rebelan y se separan para formar su propio reino rival. Y ahora en la historia tienes al reino del sur, Judá, centrado en Jerusalén con reyes del linaje de David. Y ahora también este nuevo reino del norte llamado Israel, cuya capital eventualmente será Samaria. Además, Jeroboam construye 2 templos para competir con el templo de Salomón en el sur. Pone en cada uno un becerro de oro para representar al Dios de Israel. La conexión con Éxodo 32 y el becerro de oro es bastante explícita. A partir de este punto, la historia va de un lado para otro, de norte a sur, trazando el destino de ambos reinos. Cada reino tuvo alrededor de 20 reyes consecutivos, y conforme se nos presenta cada rey, el autor evalúa su reinado según algunos criterios. ¿Adoraban solo al Dios de Israel o promovían la adoración a otros dioses? ¿Lidiaron con la idolatría entre el pueblo y permanecieron fieles al pacto como David o se volvieron corruptos e injustos? Y de acuerdo a estos criterios, el autor no encuentra reyes buenos en el reino del norte. 0 de 20. Y luego, en el reino del sur, Judá, solo 8 de 20 obtienen una calificación positiva, lo que se conecta con otro gran propósito del libro, que es introducir el rol de los profetas, figuras clave en la historia de Israel. En la Biblia, los profetas no eran adivinos, sino que hablaban en nombre del Dios de Israel y desempeñaban el rol de guardianes del pacto, lo cual significa que condenaban la idolatría y la injusticia tanto de los reyes como del pueblo.
Ellos le recordaban constantemente a Israel de su llamado de ser luz a las naciones, de que debían obedecer los mandamientos de la Torá. Así que los profetas retaban a Israel a que se arrepientan y que confíen en su Dios. En estas secciones centrales, para cada rey, Dios levanta profetas para pedirles cuentas. Los profetas más prominentes son los del norte. Elías y su discípulo Eliseo están justo ahí en el centro del libro. Elías era un profeta rústico, viviendo en el desierto, y su archienemigo era el rey del norte, Acab, y su esposa cananea Jezabel. Juntos habían instituido en Israel la adoración al dios cananeo, Baal. Así que en una famosa historia, Elías retó a 450 profetas de Baal a una contienda para ver cuál dios era el real. Así que ambos construyeron altares y oraron a sus dioses, pero solo el Dios de Israel respondió con fuego. Después de esto, Acab utiliza su poder real para asesinar a un agricultor israelita y robar el viñedo de su familia. Y Elías confronta una vez más la injusticia de Acab y anuncia la decadencia de su descendencia. Elías eventualmente pasa el manto de su liderazgo profético a un joven discípulo llamado Eliseo, quien pide 2 veces la autoridad de Elías. Y lo que es fascinante es que el autor, que ha contado 7 obras milagrosas de Elías, luego ofrece historias de 14 actos de poder de Eliseo. Ambos profetas fueron claramente hombres extraordinarios y jugaron el mismo rol: confrontar a los reyes de Israel por la idolatría y la injusticia. Y en último término, no tuvieron éxito en hacer que Israel se aparte de la apostasía. En la siguiente sección, el reino del norte es sacudido por una revolución sangrienta iniciada por un hombre llamado Jehú, quien destruye a la familia de Acab. Aunque Jehú fue inicialmente comisionado por Dios, su violencia se sale de control y crea una espiral de asesinatos políticos y rebeliones de los que Israel jamás se recuperó. Después de Jehú, tenemos golpe tras golpe, y cada rey sigue a otros dioses y permite injusticias horribles. Todo nos lleva a Segunda de Reyes, capítulo 17. El grande y malvado imperio de Asiria desciende y acaba con todo el reino del norte, y la ciudad capital, Samaria, es conquistada, y los israelitas son exiliados y esparcidos a través del mundo antiguo. Ahora, el capítulo 17 es clave. El autor detiene la historia y ofrece una reflexión profética de lo que acaba de suceder. Él culpa la caída del reino del norte a la idolatría y a la infidelidad al pacto de Israel y sus reyes. Y por tanto, Dios les ha hecho enfrentar las consecuencias de sus decisiones. El último movimiento del libro nos cuenta la historia del solitario reino del sur. Aquí conocemos a varios reyes muy heroicos, como Ezequías, quien confía en Dios cuando los ejércitos de Asiria tocan la puerta de Jerusalén. O Josías, quien descubre un rollo perdido de la Torá en el templo. Empieza a leerlo y es confrontado, e instituye reformas religiosas para quitar la idolatría y las influencias cananeas de la tierra. Pero Judá ya está demasiado arruinado. El rey que gobierna entre estos dos, Manasés, es por mucho el peor. Él no solo introduce la adoración de estatuas de ídolos en el templo de Jerusalén, también establece el sacrificio de niños. Así que Dios envía profetas para decirles que el tiempo se ha terminado. Israel ha alcanzado el punto sin retorno. Los últimos capítulos cuentan la historia del imperio babilónico, que viene a invadir Jerusalén, destruir el templo y llevar al pueblo y al linaje de David al exilio. Y así termina la historia, dejando que nos preguntemos: ¿ha terminado Dios con Israel? ¿Ha terminado con el linaje de David? Bueno, el párrafo final se proyecta alrededor de unos 40 años en el exilio y narra una historia muy extraña. Se trata de Joaquín, un descendiente de David, quien hubiera sido rey si hubiera estado en Jerusalén. Y el rey de Babilonia lo libera de la prisión y lo invita a comer en la mesa real por el resto de su vida, y ahí termina el libro. No es mucho, pero es una historia que da un rayo de esperanza en que Dios no ha abandonado al linaje de David. Ahora, la pregunta es, ¿cómo Dios cumplirá sus promesas a Abraham y a David? ¿Cómo bendecirá a las naciones y traerá el reino mesiánico? Y para responder a esas preguntas, debes leer la sabiduría de los libros proféticos. Pero por ahora, ese es el libro de Reyes. Hola, buenos seguidores, ¿cómo están? Ustedes se preguntarán,
¿Para qué son todas estas fotos? Es que hoy vamos a hacer un cuadro. ¿Sí? Un cuadro para poner nuestra foto. ¿Les gusta la idea? Pues vamos. Para hacer nuestro cuadro necesitaremos cartón de caja, regla, tijera, precinta, lapicero, un alambre o un cordón y la foto que vamos a enmarcar. ¿Lo tienes todo? Pues vamos. Para comenzar, medimos nuestra foto. Esta que tengo acá mide 13 centímetros de largo por 9 de ancho. Ahora llevamos esas medidas a nuestro cartón de caja y marcamos un rectángulo de 13 centímetros de largo por 9 de ancho. Aquí también marcamos 9 centímetros. Y completamos el rectángulo. ¿Ven? Esto es lo que mide nuestra foto. Ahora marcaremos un rectángulo interior más pequeño y uno por fuera más grande. ¿Ven? Así les queda. Ahora solo falta recortar toda esta parte de aquí adentro y todo esto aquí afuera. Para eso usaremos nuestras tijeras. Y les queda así. Ahora vamos a decorar. Yo lo voy a pintar de rojo. ¿Ven? Ahora lo dejan secar. Cuando ya esté seco, podemos pegarle nuestra foto. Lo volteamos nuestra foto y lo vamos a pegar con la precinta. Y ahora pondremos nuestro alambrito, que es para colgarlo. Y ven, así les queda el cuadro. Ya está listo para colgarlo en su habitación. ¿Pudieron hacerlo? Bueno, ahora les repetimos los pasos. Para comenzar, medimos nuestra foto. Ahora llevamos esas medidas a nuestro cartón de caja y marcamos un rectángulo. Ahora marcaremos un rectángulo interior más pequeño y uno por fuera más grande. Ahora solo falta recortar toda esta parte de aquí adentro y todo esto aquí afuera.
y les queda así. Ahora vamos a decorar. ¿Ven? Ahora lo dejan secar. Cuando ya esté seco, podemos pegarle nuestra foto. Lo volteamos nuestra foto y lo vamos a pegar con la presina. Y ahora pondremos nuestro alambrito, que es para colgar. Y ven, así les queda el cuadro. Y hasta aquí la manualidad de hoy. Nos vemos en el próximo programa para otra idea loca con Juani. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. El castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor. Con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. El castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza
En su amor confiamos, hay descanso en él. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Qué bueno es encontrarnos aquí en Mi Casa con Jesús. El día de hoy vamos a estar conociendo que Jesús nos enseña que debemos perdonar. Y para eso vamos a estar buscando en nuestras Biblias Mateo 18, del 25 al 31. ¿Ya están listos? Oremos. Gracias, Padre, por este día. Permite que sea un tiempo bueno y que podamos aprender para glorificarte. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántas veces debo perdonar? Qué interesante pregunta. ¿Cuántas veces debo perdonar a esa persona que me ofende? Los rabinos, que eran los maestros de las Escrituras en el tiempo de Jesús, enseñaban que con 3 veces que se perdonara era suficiente. Pedro, el discípulo de Jesús, le dijo un día: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a las personas que me ofenden? ¿7 veces sería suficiente? Jesús le respondió: Pedro, 7 veces no, 70 veces 7. Jesús no solo le quiso decir a Pedro que eran 490 veces, sino que debería perdonar ilimitadamente, sin límite. Y para esto usó una parábola. Cuentan que un rey un día estaba sacando cuentas de quién le debía dinero. Y en la lista se encontró alguien que le debía 100,000 talentos. 100,000 talentos equivale en la actualidad a 12 millones de dólares. Era una suma muy grande, casi imposible, imposible de pagar. Ese rey mandó a buscar al siervo y le dijo: págame todo lo que me debes. El siervo no le podía pagar. Como consecuencia, el rey le iba a echar a la cárcel. El siervo le rogó: Señor, ten paciencia y te prometo que te lo pagaré todo. ¿Qué ustedes creen que hizo el rey? ¿Qué actitud habrá tomado? Pues el rey lo perdonó, tuvo misericordia de él. El siervo estaba súper contento y fue hacia su casa, pero en el camino se encontró a uno de sus consiervos. El consiervo le debía 100 denarios. ¿Saben cuánto es 100 denarios? 100 denarios en la actualidad son solo 17 dólares. Y el rey, recuerden que le había perdonado una deuda a ese siervo de 12 millones de dólares. La diferencia era muy grande, ¿verdad? Pero aún así, ese siervo corrió encima del otro y lo cogió por el cuello. Le decía: págame todo lo que me debes. Y vamos a ver qué dice la Biblia de la respuesta que le dio ese consiervo. Ten paciencia conmigo, te prometo que te lo pagaré. ¿Le suena esa respuesta? A mí sí, esa fue la misma respuesta que el siervo le había dado al rey. Sin embargo, no tuvieron la misma actitud. El siervo, enojado, cogió a su consiervo y lo llevó hasta la cárcel y lo metió preso. Al ver los otros consiervos lo que había hecho ese siervo malvado, se lo dijeron al rey. El rey, enfurecido, le dijo: siervo malo, ¿acaso no te perdoné? ¿Acaso no perdoné la deuda tan grande que tenías? Entonces, ¿por qué no perdonaste a tu consiervo? El rey envió a toda su familia y al siervo malvado a la cárcel hasta que le pagara todo lo que le debía. Y esta parábola termina diciendo: así hará el Padre Celestial con ustedes si no perdonan a su hermano. ¿Qué aprendemos de esta lección? Debemos perdonar ilimitadamente, porque Dios nos perdonó ilimitadamente. Dios era como aquel rey que perdonó una deuda tan grande que nosotros no podíamos pagar, la deuda de nuestro pecado, a través de su Hijo Jesucristo. ¿Qué vas a hacer con el hermano que te ofende? ¿Qué actitud vas a tomar? Pidámosle perdón a Dios, a nuestros amigos, y también perdonémonos a nosotros mismos. Como dice nuestro verso a memorizar, en Lucas 11:4, perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a los que nos deben. Bueno, de esta manera terminamos. Espero que pongas en práctica lo que aprendimos en esta semana. Que el Señor te bendiga.
Busca otras ideas. No, la idea que no es la idea de yo. Aquí la manualidad de hoy. ¿Pudieron hacerlo? ¿Poder?